Y ya que salgo aquí en el vídeo, aparte de que todo el mundo se suscriba y le dé a like, Hola, soy Tony y bienvenido a mi canal. Yo hoy me encuentro aquí en Andorra, como veis, que es el país de los Pirineos. Entre España y Francia se encuentra este pequeño país, que es uno de los más pequeños del mundo y de los que ya he viajado muchísimas veces y no me canso de repetir. Yo hoy vengo a hacer una escapada con mi madre en plan de compras, a ver un poquito de naturaleza y hacer alguna rutita como ahora, que es a un mirador, que ahora os enseñaré. Así que sin más, os descubro Andorra. Y ahora vamos a un mirador que a mí es de uno de los mejores sitios que recomiendo de Andorra, que como veis se llama Mirador Roc del Quer. Y no es un sitio muy recomendable para gente como yo que tiene vértigo, y ahora os enseñaré el motivo de cuál es el miedo que tengo. Así que voy para abajo y os voy a enseñar el mirador. Bueno, hay que hacer cola ahora porque está todo bastante regulado. Hay una cola de entrada y luego por otro lado se sale. El mirador este está a 2000 metros de altura de nivel del mar, pero para abajo hay unos 800 metros de bajada. Bueno, vértigo empezando en 0, y estoy pasando vértigo poco, pero como voy grabando me distraigo y pienso en otra cosa. Pero atención a las vistas del vacío que hay para abajo, y se empieza a mover. Y por aquí por el mirador tenéis esto, que es para hacerte una foto en este marco tan bonito. Por si sois de visitar, tenéis aquí en Canillo el santuario de la Virgen de Meritxell, que está justo aquí debajo, que lo veis desde arriba. Este es el santuario por si queréis visitarlo. Yo esta vez voy a dedicar el tiempo a otras cosas y a descansar, que hay más cositas que ver por aquí por Andorra. No me quería marchar de aquí sin tocar la nieve, que ya puedo decir que he tocado la nieve. Aunque en Andorra ciudad no hay nieve, pero aquí en la montaña sí. Otra de las cosas indispensables que hay que hacer en Andorra es visitar la cantidad de iglesias románicas como esta, que es de San Juan, que la tenéis por aquí en Canillo, que es una de las joyas que hay románicas de estas iglesias por aquí. Bueno, pues por aquí tenemos lo más destacado del casco antiguo de Andorra la Vella, como veis. Tenemos por aquí el Parque Central, que es el parque más bonito que hay en el casco antiguo. Luego la atraviesa el río Valira, que es el río principal de aquí de Andorra. La Casa de la Vall, que es un edificio del siglo XVI, la iglesia principal del antiguo pueblo de Andorra, y luego esto es todo el casco histórico. Bueno, aprovechando que voy por aquí por el casco antiguo de Andorra la Vella, estoy aquí justo en la iglesia de San Esteve y está abierta. Así que vamos a ir adentro, os enseño a ver, porque yo es la primera vez que voy a entrar, porque siempre que he venido ha estado cerrado o yo no he pasado por aquí y nunca la he visto por dentro. Así que voy para adentro y os la enseño. Y ahora me encuentro junto a la Casa de la Vall, que es esta casa que data de 1580, que es la antigua sede del Parlamento de Andorra, que actualmente se ha cambiado a este edificio más moderno que está aquí, que está justo en el casco histórico del núcleo de Andorra la Vella. Justo desde la Casa de la Vall veis estos símbolos, que son unos hombres sentados como en unas farolas, representan a cada parroquia de Andorra. Andorra está dividida en parroquias, que es como dijéramos ayuntamientos, y cada una representa una que por las noches se iluminan. No sé si vendré por la noche a verlo, pero si vengo os lo enseñaré por la noche iluminado. Bueno, pues paseando por aquí por el casco antiguo de Andorra, justo suenan las campanas y ahora no se escucha nada. Y me encuentro aquí con un amigo. Me he enfrentado, hay 9 retos de comida. Sí, sí, como el de ahora, ¿no? Acabo de salir de comer justo aquí al lado, que hay una arrocería que se come bastante bien. Y ya que salgo aquí en el vídeo,
aparte de que todo el mundo se suscriba y le dé a like, no A por like. mí, Os lo pongo aquí abajo. Ahí está, ahí abajo. Tienes que ir a un sitio que se llama San Telmo, de Brasería Argentina, está muy bueno. Hemos llegado a comer 5 kilos de carne ahí y sale muy bien de precio. 5 kilos de carne. O sea, una locura, ¿eh? Así que ve allí porque, y si alguien de aquí y no ha ido, que vaya, San Telmo. Él trabajaba en el McDonald's de Málaga, como yo en Valencia, pero él en Málaga. Lo que pasa que le va muy bien. Pero una pregunta, ¿el McDonald's en el que tú ya trabajas, ¿la han cambiado a lo nuevo? Lo han cambiado, lo han cambiado, ¿no? sí, el año pasado lo cambiamos. Ah, claro, ya no hay plancha, ahora lo que es la carne se hace y se guarda en un grill, ¿no? Que como, Sí, se hace la plancha y se pone en un UHC que se dice. Sí, eso es. Lo Bueno, el que antes era teníamos de pollo, ahora es ahora hay de carne también. Hostia, son cosas de veteranos ya. Cositas nuevas. Cositas Llevas nuevas. 2 años sin trabajar, ¿no? Sí, ya a veces lo echo de menos y luego no. No. Me arrepiento y no. Así. Es como cuando vienes de vacaciones y trabajas 4 horas Claro, y ya está harto. y ya se está te harto. olvida. No voy a. Pues nada, son gente, nuevos vecinos de Andorra. Un saludo también a Rocío. Y nada, seguimos con la visita por Andorra. Y por aquí por Andorra, para quien le guste un poquito postureo de fotos y eso, están estas letritas que pone Andorra aquí, que cambian de color por la noche. Y conocemos Andorra también por tener innumerables tiendas, farmacias, perfumerías, tiendas de bazar, de ropa. Y como veis, por ejemplo, ahí tenemos una farmacia, justo ahí enfrente tenemos otra. Yo creo que será del país del mundo con más farmacias por persona. Igual que perfumerías. Aquí hay una perfumería y aquí detrás tenemos una perfumería. Incluso de la misma perfumería hay unas enfrente de otras. En la misma calle, Perfumerías Julia se llama esta. Tiene, te diría, en esta calle hay 10 por lo menos. De bifites de 1 litro a 11,20 euros. Y tenéis esta típica de Absolut, 4 litros y medio, 43 euros. Luego Toblerone, aquí 3 Toblerones gigantes y uno pequeño te regalan por solo 10 euros. Y ahora mismo me encuentro justo al lado del río Valira, que es el río que cruza todo el país y pasa justo por el mismo centro de Andorra. Y como veis, pasa por aquí al lado y se ve aquí abajo lo que es el río y el puente que se llama el Puente de París. Y aquí tenéis esta escultura que es de Salvador Dalí. Bueno, pues una de las cosas que no hay que perderse en Andorra es venir a la perfumería. Yo aprovecho cuando vengo aquí para comprar la colonia que yo suelo usar, que es Invictus, que me cuesta aquí 54 euros, la de 150, cuando en España, os voy a poner aquí abajo lo que cuesta en España, porque ahora mismo no sé si son 100 euros o algo así, pero hay bastante diferencia en perfumes. Y tenía pendiente venir aquí por la noche, que es para ver esta plaza que están los 7 poetas, que es una obra de Jaume Plensa del 2014. Y es bastante recomendable verlo por la noche porque se iluminan y van cambiando de color. Y es bastante bonito, como podéis ver. Aprovechando el paseo, llegamos hasta la iglesia románica, que nos despedimos por hoy de Andorra. Hasta mañana. Buenas noches. Buenos días, comenzamos ruta por aquí por Andorra y estoy ahora en Sis Point, que es un pueblecito perteneciente a la parroquia de La Massana. Y vamos a visitar una casa que data del siglo XVII y rememora la manera de vivir de las familias andorranas en el siglo XIX. Bueno, acabamos de entrar, tengo aquí los tickets, son 5 euros la entrada y nos han dado a la entrada también una audioguía para ir viendo las salas de la casa y cómo vivían aquí en esta recreación de hace 100 años de Andorra. Y esta es una de las habitaciones de la casa. Esto de aquí es el baño. Un lujo de la época. Y esto es como se planchaba antiguamente. Se ponía aquí las brasas
y a planchar. Y por aquí estamos en el desván, que hay un vídeo final que te explica cómo se trabajaban los productos agrícolas, cómo están aquí, que se ve que hay secado de alimentos, los desvanes se usaban para esto. Y aquí en Andorra es productor de tabaco, como se ve aquí que es tabaco de verdad, secándose. Nada, ya hemos finalizado la visita, aquí estamos mi madre y yo, que nos vamos de aquí, y esto es lo que era el antiguo huerto de la Casa Rull. Y este es el tipo de matrículas que son aquí en Andorra, que en vez de son 3 letras en España, aquí es 1 letra y 4 números, con el escudo del país. Otra de las cosas que tenéis de oferta aquí son los paquetes de tabaco en Andorra, que el tabaco es mucho más barato por los impuestos. Aunque no es recomendable porque el tabaco mata, como sabéis. Y otra de las cosas que se pueden hacer en Andorra es hacer rutas senderistas, que está llenas las montañas de sitios para recorrer y disfrutar de la naturaleza, como estoy haciendo yo. Pero buscar el planito antes de hora, porque yo me he envalentonado a bajar toda esta cuesta de aquí arriba, y aún queda bastante para abajo, hasta que he encontrado el sendero que está justo aquí abajo para llegar a disfrutar del lago. Voy a enseñaros un lago ahora que es de lo mejor de Andorra, así que voy a terminar de tirarme al precipicio y os enseño el lago. Pues ya he llegado al lago después de aventurarme por bajar la montaña, y como veis, qué maravilla de lugar. Se llama Lago de Engolasters, está a 1620 metros de altura, y este agua procede de la nieve, que no os lo he dicho, pero Andorra es mundialmente conocida también por las pistas de esquí. Estamos en octubre y la verdad es que no hay pistas abiertas, creo yo, porque yo tampoco soy de esquiar. Me gusta la nieve, pero para verla y jugar con ella, pero malas experiencias con el esquí. Así que esta es la vista del lago, y si os gusta hacer rutas senderistas ya sabéis por dónde venir. Bueno, pues creo que poco os voy a enseñar hoy más de Andorra, porque estoy muy cansado del paseo por la montaña en el lago, y mirar dónde me voy a relajar ahora, que es en la piscina del hotel. Así que no os olvidéis de si podéis cogeros piscina, spa o algo así, o caldea, que os lo enseñaré mañana. Buenos días, nuevo día de la ruta por Andorra, y me encuentro ahora mismo en la parroquia de Escaldes de Engordany. Escaldes de Engordany está justo a Andorra la Bella, pegadito, la separa una calle, y estoy ahora mismo en el centro termal más importante de Europa, que es Caldea, que es este centro tan imponente que está aquí. Y como veis, hay zonas de relax bastante bonitas al aire libre. Imaginaros todo esto nevado, y tú en la piscina esa ahí con el agua caliente, y está pegadita al río, como veis. Otra cosita más, yo hoy no lo voy a disfrutar porque ya tenía piscina en el hotel, como visteis anoche, y en otra ocasión vendremos aquí a Caldea y os la enseñaré en otro viaje. Vamos a seguir con la ruta por Andorra. Y en Les Escaldes tenéis también el Museo de Carmen Thyssen, que hacen exposiciones temporales, como en este caso que hacen una de influencers en pop art, que estaría bastante interesante de ver, pero hoy es lunes y me la encuentro cerrada. Así que no os pase como a mí, planificaros la visita por si queréis entrar a verla, para que no os pase como a mí. Y tenéis aquí también en la misma puerta esta iglesia románica Les Escaldes, que es preciosa también, en la zona comercial, en la avenida principal de Les Escaldes. Y todos los días se comienzan y se acaban de compras, como veis. Tengo a mi madre ahí en el escaparate mirando cosas, y por aquí están bastantes tiendas conocidas como Bershka, Pull&Bear, perfumerías famosas. Y aquí tenéis un centro que se llama Illa Carlemany, que es este centro comercial, que es donde están casi todas las tiendas que están en esta calle. Tenéis aquí este centro comercial para venir de compras. Bueno, ya que venís, aprovechar para llevaros el depósito del coche lleno, porque vale a 85,7 céntimos el litro de gasoil.
cuando en España vale un 20% más. Así que aprovechar antes de pasar el país y llenar los depósitos del coche. Y con esta vista de los 7 poetas, despido el vídeo de hoy desde Andorra, que ha sido una escapada para comprar, relajarnos y ver espacios naturales. Espero que os guste Andorra y el vídeo también, así que no olvidéis de darle aquí abajo a me gusta, por favor. Y si no estás suscrito a mi canal, por favor, hacerlo, porque necesito que no os perdáis nada del contenido y me apoyéis en el canal. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente aventura.